Eh, vamos a ir empezando. En realidad la idea de hoy era que yo haga la presentación y que en realidad Luis lo presente a Carlos porque entiendo que son amigos y que se conocen hace mucho tiempo. Pero bueno, por ahora ahí está Luis ahí. No sé si Luis nos escucha o puede hablar él, pero pareciera que no. Así que bueno, buenas tardes a todos. En este día que todavía, bueno, que estamos con una linda sonrisa por cuestiones futbolísticas, yo no lo puedo ocultar, digamos, en mí influye en el ánimo, así que me predispone muy bien para esta tarde. Bueno, bienvenidos a esta charla que forma parte del ciclo de charlas del llamamiento, y en particular hoy vamos a hablar de un tema que al llamamiento argentino judío eh, se ha preocupado y se ha ocupado de esta cuestión que ha sido el crecimiento de la derecha a nivel internacional, y a nivel local también. En una charla anterior, ustedes recordarán, los que pudieron participar, hicimos una actividad sobre los lenguajes de odio en esta unión, en este trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de San Martín, donde pudimos hablar de los lenguajes de odio y del desarrollo de los lenguajes de odio en la Argentina, y seguramente también es un fenómeno que Carlos nos puede contar, seguramente que en Europa la forma de expresarse este crecimiento de la derecha también es con estos lenguajes estigmatizantes hacia varios sectores de la población local, de Europa, del mundo. Bueno, eh, saben que el llamamiento argentino judío en el mes de septiembre cumplió 7 años de fecunda labor, de fecunda tarea. Quisiera contar, Carlos lo debe saber y por ahí anda Luis. A mí me gusta contar cosas que sucedieron también hace muy poquito. El llamamiento acaba de la semana pasada de presentarse como amigos del tribunal en la causa del memorándum, eh, en la que está acusado el ex canciller Héctor Timerman y Cristina Kirchner, en donde dieron testimonio de parte del llamamiento tanto Luis Com como Horacio Lutzky, lo cual fue reproducido en muchos periódicos, no sé si Carlos sabés, Sí, sí. en Periódico La Nación, en Página 12, en C5N. Bueno, después incluso ven C5N que las pruebas que aportaron tanto Luis como Horacio fueron utilizadas, las fotos fueron subidas al portal de C5N, no sé si lo llegaron a ver. Eh, Así que bueno, Carlos, me gustaría que te presentes. Yo sé que sos periodista, que vivís en Francia, pero me gustaría que te iba a presentar Luis. Lamentablemente no te conozco tanto como te conoce Luis, pero me gustaría que te presentes y que brevemente y que podamos dar inicio a esta conversación, a esta charla. Bueno, buenas noches a todos y gracias a la comisión directiva del llamamiento por organizar esta charla, especialmente a Luis, que es amigo, que nos hemos visto hace poco en París. Él dio una charla para la CAF, una asociación de argentinos que fui cofundador y presidente durante 2 años, una charla sobre el Lawfare muy interesante, que ustedes habrán visto porque fue grabada. Eh, yo soy un ex prisionero de la dictadura, estuve preso casi 4 años, me exilé en Francia a finales del 79 y vivo aquí hace 43 años. Eh, Mi profesión es grafista, director de producción, editor, fui editor publicitario, me especialicé en libros de arte, pero milité bastante al principio aquí en Francia, en asociaciones
de Derechos Humanos, argentinas, el CAIS, y también en política milité en la Cuarta Internacional de Pierre Lambert, la UCI. Mi pasado político es de origen trotskista, pero en el 2003, cuando recibimos a Néstor Kirchner en la Maison de l'Amérique Latine, fue el 15 de julio del 2003, le regalé un libro que edité y le dije: presidente, usted me reconcilia con el país y con la política. Y ahí realmente fue un momento muy importante, y en el marco de una asociación que habíamos creado con una amiga historiadora, el Observatorio de Argentina Contemporánea, la invitamos a Cristina Kirchner a venir en noviembre del 2003 para que haga una conferencia en el Senado francés. Bueno, hice muchas actividades ligadas con la Argentina. Siempre estoy muy atento con lo que pasa en el país, a pesar de la distancia. He viajado muchas veces, he estado trabajando incluso con amigos argentinos por el Bicentenario, aquí en Francia. Es una manera de seguir siendo argentino en un país que he adoptado y que me adoptó también, ¿no? O sea, viviendo siempre entre dos lenguas, dos maneras de pensar, que es una riqueza a la vez, ¿no es cierto? Y bueno, he escrito un libro con mi compañero de celda en el 2004, con Félix Kaufmann, que se llama La Paloma Engomada, y la presentamos en el 2004 en la Maison de l'Amérique Latine, y tuve el honor de estar junto con Jorge Semprún y Miguel Ángel Estrella, que escribió el prólogo. Hubo momentos muy, muy fuertes en mi vida de argentino exiliado, ¿no? Y bueno, ahora estoy jubilado y sigo haciendo libros de arte y escribiendo en francés sobre Argentina en el periódico digital Mediapart, y sobre Francia en castellano en el Destape. Esa es una manera, digamos, de seguir estando presente aquí y allá, ¿no? Bueno, es un resumen muy, muy resumido, digamos, de mis actividades aquí. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, cuando quieran empiezo a hablar del tema que nos convoca hoy, que es un tema complejo, y la intención de esta charla, cuando la estructuré, digamos, es dar primero un pantallazo de ese avance de la extrema derecha en Europa, y abordar las especificidades que tiene esa extrema derecha, porque no son todas iguales. Hay muchas diferencias y muchas coincidencias en los países europeos, pero lo que tienen en común es el nacionalismo chauvinista, la xenofobia, el racismo, el odio a los inmigrantes, sobre todo los no europeos, y el anticomunismo en algunos. Pero voy a hablar también de las diferencias entre ellas, porque hay aspectos que algunos son ultranacionalistas y otros son más bien neoliberales. Hay extremistas de derecha neoliberales, algunos antilaicos y otros pro laicismo, y traté de sistematizar en 4 elementos de por qué este crecimiento. El primero, que es también general en los países de Europa, es la creciente desconfianza de la gente hacia los partidos políticos. Lo que ha provocado en los últimos años una enorme abstención en las elecciones. El segundo aspecto es el fracaso de la socialdemocracia en resolver los problemas de la vida de la gente. La
el tercer elemento es la incapacidad de la izquierda radical a recuperar el voto de la clase trabajadora y rural que se fue hacia la extrema derecha. Y el cuarto elemento es el crecimiento de la inmigración, producido por varias cuestiones que podemos abordar después, y que es el caballito de batalla de la extrema derecha y de gran parte de la derecha conservadora. Porque ya sabemos que para medir el crecimiento de la extrema derecha no es solamente a nivel de los votos, sino a nivel de cómo su pensamiento se va distilando en otras capas de la población y de ciertos partidos de derecha conservadores que hasta ahora no se animaban a expresar abiertamente su racismo, su odio hacia el extranjero, etcétera, etcétera. Las últimas elecciones en Europa confirman esta tendencia que se observa desde muchos años y que es un fenómeno sin precedentes desde la década del 30. No vamos a ver ahora, Mario nos va a poner un mapa donde se ve que este movimiento de extrema derecha, de crecimiento, va entre el 9 y el 59% de los votos en las elecciones legislativas. Aquí puse los nombres al lado de cada banderita para identificar correctamente a los países. No se trata de todos los países europeos, se trata esencialmente de los países de la Unión Europea. Y bueno, vemos en primer lugar en el podio Hungría y Polonia, en azul bien oscuro. Después tenemos Italia, Suecia y Finlandia, con sus respectivos porcentajes, en azul marino. Y después tenemos un azul tramado, Austria, Francia, España, Bélgica, Holanda. Y por último, Dinamarca y Portugal. Y van a ver que hay algunos que no figuran, porque Suiza, que está aquí en el centro, en gris, en el norte de Italia, Suiza no está en la Unión Europea, pero está dirigido por un partido que es la Unión Democrática del Centro, que es considerado de extrema derecha y que tiene 25% en las elecciones y 53 diputados. Y otro país que no está coloreado, que es Grecia, que sí es parte de la Unión Europea, y que no está en la lista porque el partido neonazi Amanecer Dorado, que tenía 7% y tenía una representación parlamentaria en 2015, pasó a 2,9% en las últimas elecciones del 2019, quedando fuera del Parlamento. Entonces, pareciera una buena noticia, pero en realidad, ¿quién dirige hoy Grecia? Es el Partido de la Nueva Democracia, que tiene mayoría absoluta, tiene 157 diputados, y que desarrolla una política abiertamente antimigratoria, imponiendo leyes adversas a los trabajadores, a tal punto que el 9 de noviembre se produjo una huelga general, hubo más de 40.000 personas en la calle, y esto se produce en un momento delicado para el gobierno de derecha de Mitsotakis, que es el primer ministro, ¿no? El país está sacudido por revelaciones sobre espionaje de muchas personalidades, policías, periodistas, líderes empresariales, por el Servicio Nacional de Inteligencia, que tiene una supervisión inmediata del primer ministro. Se trata de una banalización de la vigilancia y la violencia. Es como si estuviera armándose un estado paralelo que tiene raíces en la dictadura racista, antisemita y negadora del Holocausto de los coroneles. Creo que se acuerdan que una dictadura en
en Grecia entre 1967 y 1974. Y esta junta hizo de la vigilancia y la represión a los opositores la base de la política represiva. Quiero hacer un paréntesis con esta historia de Grecia, que fueron la junta, los coroneles, estos militares, fueron los primeros en ser juzgados por una justicia civil. No fue la Argentina la primera, fue Grecia. No sé si se acuerdan de la película Z. Entonces, yo quería resaltar esto porque hay veces, incluso yo mismo, esto me lo dijo una amiga, Sofía Tonón, abogada, de que no hay que olvidarse que en realidad los primeros de ser juzgados por un juzgado civil fueron los coroneles, la dictadura de los griegos, ¿no? Los coroneles griegos. El otro país que está, digamos, en este momento en discusión por ser extremadamente reciente es Italia. Merece un comentario específico porque ¿cómo puede ser que el partido Fratelli Italia, que es neofascista de Giorgia Meloni, que sacó 4,4% en 2018, haya alcanzado 26% y liderar la coalición con Salvini y Berlusconi, que tuvieron ambos entre 9 y 8%, y obtuvieron la mayoría con 43% de los votos? ¿Cómo se explica este fenómeno? Como decía antes, uno de los aspectos es la abstención récord, 36%. La otra explicación es que Fratelli Italia fue la única organización, el único partido que no participó en los regímenes anteriores. Berlusconi y Salvini participaron en el gobierno anterior de Mario Draghi. Entonces, ellos dijeron, los únicos que tenemos y que decimos lo que hay que hacer sin ningún compromiso con el establishment somos nosotros. Por eso ganaron, pero sin que haya habido un aumento importante de los votos del conjunto de la extrema derecha en Italia. Simplemente hubo un trasvasamiento de los electores de Berlusconi y Salvini hacia Meloni. Meloni va a Bruselas y jura respetar absolutamente los tratados europeos, en una actitud claramente liberal y atlantista, cuando en toda su campaña decía que iba a romper con la Unión Europea, con un discurso nacionalista, etc. La razón es bastante sencilla. De los 750.000 millones de euros que la Unión Europea va a destinar para relanzar la economía, 200.000 millones están destinados para Italia. Respecto de su política interna, Meloni ataca el derecho de las mujeres, en materia de justicia y educación y seguridad, piensa aplicar la fórmula Dios, familia y propiedad, eligiendo ministros emblemáticos, y la ministra de la Familia acaba de decir que el aborto no es un derecho. Italia estaba viviendo hace mucho tiempo situaciones donde hay momentos inéditos, porque hace 4 años también el movimiento 5 Estrellas también es una aparición respecto de la desilusión del pueblo italiano sobre los partidos tradicionales. La otra razón es el estado desastroso de la izquierda italiana y la incapacidad del Partido Demócrata, creado en 2007, que es un partido constituido por la fusión de ex comunistas y demócratas cristianos y que gobernó 11 años, aplicando
políticas de austeridad y desregulando las condiciones de empleo y despidos, como la mayoría de los partidos socialistas europeos inmersos en el molde del social-liberalismo. En Francia eso lo hemos conocido con François Hollande. Otro país que es interesante ver y que es un caso reciente es Suecia. La alianza de los socialdemócratas, los centristas, los verdes y el partido de izquierda, que sumaron 173 diputados, no lograron superar los 176 de la alianza derechista. Esta polarización de los últimos tiempos fue también, otra vez, el tema de la inmigración. Y el gran triunfador de las elecciones de septiembre es el partido de ultraderecha, los demócratas suecos, de ideología nacionalista, euroscéptica, fundado en 1988. En 2010 consiguió por primera vez una representación parlamentaria y ahora se convierte en el segundo partido del país con más del 20% de votos, pero no participa en el gobierno, apoya desde afuera. Suecia, que fue durante muchos años la banderada de la democracia, de la socialdemocracia, y elegida como el país más democrático en el 2010, creo, van a suprimir el Ministerio de Medio Ambiente, van a reducir los impuestos a los carburantes, va a haber un recorte de la inversión en la lucha contra el cambio climático y, bueno, es decir, todo exactamente al revés de lo que se está pidiendo por la cuestión de la preservación del planeta. Los dos países que encabezan la lista, Hungría y Polonia, se caracterizan por estar gobernados por partidos abiertamente xenófobos, autoritarios, cuestionando las instituciones europeas y el Estado de Derecho. Víctor Orbán, que gobierna hace 12 años, aprobó leyes que vulneran los derechos del colectivo LGTBI, impide la adopción a parejas del mismo sexo y prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios. Pero también Orbán ataca duramente a los inmigrantes y a todas las organizaciones ONG que ayudan a los inmigrantes. Y por esa razón la Comisión Europea llegó a Hungría ante la justicia de la Unión Europea por criminalizar la ayuda a los refugiados. Orbán es gobierno desde es la cuarta vez que fue elegido, y encontré una declaración hace poco, estando él en Rumania, dijo: no queremos ser mestizos, no queremos ser una raza mixta mezclándonos con no europeos. Quiero aclarar que la crisis migratoria en 2015, en Hungría entraron más de 100.000 inmigrantes. Entonces mandó a construir una barrera en la frontera con Serbia y, por supuesto, su gobierno también imprime la flexibilización laboral, prisión a los que duermen en la calle, es un gobierno autoritario. Polonia, como Hungría, son miembros de la OTAN. Y en Polonia gobierna una alianza derechista cuyo principal componente es el PiS, ¿no? Ley y Justicia. Desde hace casi 2 décadas, este partido, con el Partido Conservador Liberal, han instalado una especie de bipartidismo de facto, ¿no? La izquierda es casi inexistente. Hace poco Polonia anuló el derecho al aborto, impone una reforma del Poder Judicial antidemocrática. Paro un poquito aquí porque no voy a hablar de todos los países europeos, pero era para dar un pantallazo de
sobre todo de estos últimos, ¿no? Donde hubo elecciones, y mostrar que el fascismo no es una historia, un fenómeno del pasado. Aunque los partidos que deberíamos decir post-fascistas, no son movimientos de masas, no movilizan masas como en la época de los años 30. Y tampoco podemos decir que ese modelo del fascismo era idéntico en aquella época. Entre Alemania e Italia había diferencias, y entre el franquismo y el salazarismo en Portugal también habían diferencias. Y una parte importante de la derecha europea tiene una matriz neofascista, como Amanecer Dorado griego, el Jobbik húngaro y el Svoboda ucraniano. Pero también es cierto que hay modelos que son distintos del modelo italiano y alemán. Y lo mismo ocurre con el Frente Nacional francés, que ahora se llama de otra manera. Es evidente que la influencia de la extrema derecha es más amplia que su electorado, como dije al principio, y contamina con sus ideas a la derecha clásica. Y el caso francés es el más grave. El avance del reagrupamiento nacional, ex Frente Nacional, supera todas las previsiones, incluso las más pesimistas, porque este año en las elecciones presidenciales obtuvo 41,5% en el balotaje con Macron. Y sobre todo, la gran sorpresa, incluso para ellos, en las legislativas pasó de 8 diputados a 89 en la Asamblea Nacional, un 15%. La historia del... Voy a desarrollar un poquito, decir, ¿por qué crece el Frente Nacional? ¿Cuál es su historia? ¿No? Que fue fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen y por antiguos colaboracionistas y antiguos miembros de la Waffen-SS. Los primeros estatutos del Frente Nacional fueron presentados por Jean-Marie Le Pen y Pierre Bousquet, un antiguo oficial de las SS, y Jean-Marie Le Pen, que presidió el movimiento hasta 2011 y fue su presidente de honor en 2018, conocido por numerosas declaraciones antisemitas a lo largo de los años. La más conocida es los hornos crematorios son un detalle de la historia. Tuvo varias condenas, es un acérrimo defensor del régimen de Vichy, y la hija, para desdiabolizar su movimiento, trató de tomar distancia. Le voy a contar algo que acaba de suceder, algo insólito. El partido de Le Pen pidió presidir la comisión de la Asamblea Nacional, una comisión que es un grupo de estudio sobre el antisemitismo. Eso es la gran novedad. La Asamblea Nacional tiene que definirse ahora el 7 de diciembre sobre este pedido. ¿Por qué lo hace? La Mesa Nacional, es un intento de recuperar el electorado de la comunidad judía. La comunidad judía en Francia está compuesta por aproximadamente 450.000 personas, y el CRIF, que es el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia, federa unas 60 asociaciones judías. Como es el llamamiento que organiza, voy a dar algunas precisiones sobre el CRIF y algunas coincidencias con la DAIA. El CRIF nació en 1944 a partir
del Comité General de Defensa Judía, creado en la clandestinidad en julio de 1943 en la Francia ocupada. En sus inicios el CRIF incluía un amplio abanico de opiniones, incluso sobre la cuestión palestina. Los comunistas, que al principio estaban muy presentes en el Consejo, consideraban que la cuestión sionista no debía incluirse en los estatutos del CRIF. En los años 70, el CRIF fue cambiando y adoptando una postura abiertamente pro-sionista y últimamente apoya sin ningún problema la deriva ultraderechista de los gobiernos israelíes. Es decir, la DAIA no tiene ninguna originalidad, como verán. No conozco una organización judía progresista en Francia similar al llamamiento. Tal vez exista de una manera incipiente, pero no conozco. Tal vez el llamamiento pueda dar ideas a algunos componentes de la progresista de la comunidad judía. Conseguir un pasaje y una estadía en Francia, qué sé yo. Por Así ejemplo, vamos para allá. Claro. Hacemos una filial. Bueno, entonces... Perdóname, te pregunto, sí. Respecto de esto, ¿tenés idea, Carlos, cómo vota la comunidad judía, digamos, respecto a esto que estás diciendo ahora, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, la comunidad judía vota a la derecha y la aparición de Eric Zemmour, no sé si escucharon el fenómeno de este hombre que es ultraderechista, de origen judío, generó una crisis dentro de la comunidad judía porque en varias reuniones hay judíos que manifestaron que iban a votar por Eric Zemmour. Incluso el rabino tuvo que intervenir para decir que de ninguna manera aceptaba que los judíos voten a este personaje. Pero que hubo discusiones y hubo conflictos, eso está especificado en la prensa. No todos los judíos. Hay judíos que no votan y hay judíos que votan a la izquierda, pero no tengo estadísticas específicas y precisas para decir cuántos votan a unos y cuántos votan a otros. Pero está claro que Marine Le Pen, en su estrategia de desmonización, trata de recuperar a este electorado. Y dijo que en varias ocasiones que ella no comparte las declaraciones de su padre sobre la Segunda Guerra Mundial, que dijo, tengo una visión diferente de los acontecimientos, eso lo dijo en el 2009, cuando era vicepresidenta del partido. Y en 2015, Marine Le Pen, a raíz de la defensa de su padre, del mariscal Pétain, lo excluyó del Frente Nacional. Al mismo tiempo, Marine Le Pen nunca se distanció, en realidad, formalmente de la historia del partido, explicando en su momento que ella asumía toda la herencia del Frente Nacional. O sea que va y viene, ¿no? Como culminación simbólica de esta estrategia de captar al electorado judío, el 13 de octubre, el vicepresidente del partido de Le Pen y alcalde de Perpiñán condecoró con la medalla de la ciudad a Serge y Beate Klarsfeld, que dedicaron toda su vida a perseguir a los nazis y luchar contra el antisemitismo. Este último episodio del proceso de desdiabolización no puede ocultar que ella tiene en su primer círculo a dos viejos amigos de la universidad acusados regularmente de antisemitismo,
que son Frédéric Chatillon y Axel Lousteau, que son antiguos militantes del grupo GUD, Grupo de Unión de Defensa, un grupo realmente muy violento, que estaba en las facultades y que sistemáticamente había peleas con los partidos de izquierda y también con grupos judíos. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque estos tipos tienen la sartén por el mango de las finanzas del partido del EP. Y acaba de ser nombrado por primera vez presidente del Reagrupamiento Nacional un joven de 27 años que se llama Jordan Bardella. Es la primera vez que el presidente del partido no lleva el apellido del EP. Jordan Bardella está íntimamente ligado a esta gente del GUD. Paro aquí con los detalles porque bueno, sería imposible detallar todo, pero en Francia ocurre lo mismo que en los otros países, ¿no? Hay gran abstención en las elecciones, desilusión en los partidos tradicionales, voto obrero y rural a extrema derecha, división de la izquierda que se manifestó en el 2017 y este año en las presidenciales. Pero hay una excepción respecto de los otros países, que es la iniciativa que tuvo la Francia insumisa 13 días después del resultado de las elecciones presidenciales, que es la creación de la nueva Unión Popular Ecologista y Social, que es un acuerdo programático sobre un programa radical con el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista. Y esto se traduce que hoy la izquierda está representada en la Asamblea Nacional por 155 diputados, es decir, es el segundo grupo político después de la alianza de Macron, que no pudo llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento. Y no sé si han leído que yo hice una nota en el Destape, por primera vez una propuesta de la Francia insumisa fue votada por una gran mayoría de diputados, 337 exactamente, que propone la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa. Bueno, esto es un logro muy importante. Desde ya que el nuevo chivo expiatorio en Francia son los musulmanes, sobre todo después de los atentados terroristas en el 2015. En Francia hay 5 millones de musulmanes, que representa 8% de la población, y es la segunda religión después del cristianismo. Una gran parte de la derecha francesa acepta amalgamar el terrorismo islámico con la religión musulmana, que es el combate preferido de Le Pen y sus variantes, como este señor Éric Zemmour, que está aún más a la derecha de Le Pen y favorable a la depuración étnica. Es decir, recupera la teoría de Renaud Camus sobre el gran reemplazo. Él dice que los musulmanes van a reemplazar a la población. Si seguimos así, si no paramos la inmigración, los musulmanes van a reemplazar la población europea. Hay una novela incluso, ¿no?, de Michel Houellebecq, Sumisión, que Claro, cuenta Sumisión, hace que un es una relato de esa ficción casi. fantasía, digamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. También hay diferencias en la extrema derecha respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La mayoría de la extrema derecha hasta ahora apoyaba a Rusia, pero jóvenes de extrema derecha que han creado nuevos partidos apoyan también el carácter nacionalista combativo de los ucranianos. Pero no voy a abundar en esta cosa porque también es una cuestión a analizar, esta diferenciación que aparece ahora. Y para cerrar, voy a citar algo que leí de Enzo Traverso, que es interesante porque analiza la cuestión del fascismo.
y que dice que el crecimiento de la extrema derecha es una señal de retroceso, pero no de una derrota o una decadencia irreversible. Estamos en medio de un proceso de transición cuyos resultados aún son desconocidos y están abiertos. En los años 30 del siglo XX, las élites industriales, financieras y militares europeas apoyaron el fascismo como solución a la crisis endémicas y a la parálisis institucional, sobre todo como una defensa contra el bolchevismo. Hoy en día respaldan al neoliberalismo, es decir, que el llamado viejo mundo, el establishment está representado por la Unión Europea y se opone con firmeza a los movimientos populistas, nacionalistas y posfascistas que reclaman un retorno a las soberanías nacionales. El impresionante ascenso de los movimientos, partidos y gobiernos de extrema derecha muestra con claridad que el fascismo puede convertirse en una alternativa, pero aunque no cabe duda de que persiste la posibilidad de una nueva era posfascista, es importante señalar que la crisis económica desatada por la pandemia no la fortaleció. No sé si recuerdan que hubo gente que decía, bueno, la pandemia, algunos decían nos va a llevar a un nuevo socialismo, esto va a ser la solidaridad. Y hoy, bueno, Traverso decía que no, que posiblemente sea la extrema derecha que gane, y efectivamente la pretensión ultraderechista de encarnar una alternativa antisistema probablemente parezca menos convincente hoy día que hace 5 años atrás. En la última instancia, el futuro de los movimientos de extrema derecha no dependerá exclusivamente de su evolución interna, de su orientación ideológica y sus decisiones estratégicas, ni tampoco del apoyo que puedan obtener de las élites globales. A fin de cuentas, dependerá de qué capacidad tenga la izquierda para delinear una alternativa. Y ahí creo que pues con esto cierro, digamos, no sé cuánto, creo que hablé demasiado, pero... No, está muy bien. Bueno, vamos, algunas cositas, quería decir nada más que para el llamamiento hay un libro de Enzo Traverso que se llama El fin de la modernidad judía, historia de un giro conservador, que ha sido fundamental como base teórica para el llamamiento, ¿no? Porque ahí es donde Traverso cuenta cómo fue el giro hacia la derecha de un judaísmo que era en su desarrollo siempre había sido cuestionador y había estado del lado de subvertir el orden establecido a convertirse en algo que acompaña, en un movimiento que acompaña al establishment en sus diferentes formas, ¿no? Eh, Como así también seguimos, bueno, tiene un libro muy interesante que es Las nuevas caras de la derecha, donde él también cuenta que el antisemitismo europeo fue reemplazado por este señalamiento, este combate al Islam, ¿no? Como que hubo un reemplazo en ese sentido. Yo lo que quería ahora es darle la palabra a Luis si estás por ahí, Luis, que ahora puede hablar. ¿Dónde tengo, Luis? ¿Estás por ahí? Luis, que querías hablar. Bueno, mientras Luis se suma, tengo algunas preguntas, Carlos, que te las voy a hacer llegar. Dice, acá alguien, Fanny pregunta, ¿por qué tanta desilusión con gobiernos que ofrecían estado de bienestar? Digamos, ¿no? Porque, bueno, uno tiene, es cierto, uno tiene la mirada, digamos, como una mirada, tenía una mirada de Europa, de los estados de bienestar, de un nivel de vida más allá del signo político de sus gobiernos, que le aseguraba a su población un bienestar determinado. Eh, ¿Qué pasó con eso, digamos? O sea, uno recuerda a Felipe González, Mitterrand, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de aquel estado de bienestar, de esa gente que votaba esos gobiernos a este presente? Eh, Sencillamente que los gobiernos socialistas, socialdemócratas, terminaron apoyando
políticas de austeridad, porque todo el mundo, no solamente Europa, ha sufrido diferentes crisis financieras. No voy a remontar a la guerra del Golfo, pero hubo guerras, hubo crisis financieras, la última enorme en 2008. España, por ejemplo, sufrió esa crisis de una manera tal que todavía existen los desahucios, es decir, lo que se llama la subprime, vendieron casas a gente que no podía pagar. Y hay gente que está fuera, cientos, miles de personas que han quedado en la calle, que no tienen dónde vivir y además tienen que pagar la casa que ya no tienen. Es decir, hubo esa crisis financiera, los gobiernos socialistas, ni la socialdemocracia, no solo que no tuvo la posibilidad o la voluntad política de por lo menos decir, bueno, vamos a poner tasas, impuestos a los más ricos para proteger a los más pobres. Eso no ocurrió, incluso lo hemos visto en la pandemia, que ocurrió de alguna manera. En Francia, por ejemplo, hubo una protección importante del gobierno de Macron hacia los asalariados, hacia algunas empresas, pero acuérdense, Mitterrand gana en el 81, nacionaliza la banca, nacionaliza un montón de los trenes, y en el 83 tiene que dar marcha atrás. Tiene que dar marcha atrás, el pacto con el Partido Comunista, había 3 ministros comunistas, bueno, se van porque cambia de política. No, la voluntad política de la socialdemocracia tiene ese límite. Por un lado, situaciones de crisis internacionales, y por otro lado, bueno, tiene la presión del gran capital y no va hasta el final. Yo recuerdo, en 2012, yo participé en la campaña de François Hollande. En el último meeting, el hombre dice, yo tengo un solo enemigo. Mi enemigo es la finanza. Todo el mundo, extraordinario. Pensamos que iba a haber una revolución. Y bueno, terminó haciendo leyes antiobreras. Fue realmente una desilusión total. Y esa desilusión después se mostró en lo que pasó después, en 2015, en 2017 y ahora en 2022. Ahora, quizás siguiendo con el tema, ¿no? Le agregamos vamos a agregarle algo. Acá hay una pregunta que hablan, o sea, de Marine Le Pen y traemos a Trump, que no está en Europa, pero está en Estados Unidos y su estela y su figura, digamos, ha tenido mucho peso. Y acá dice que crecieron electoralmente con el proletariado industrial, ¿no? Digamos, o sea, también empieza a suceder en la Argentina que la derecha y la extrema derecha no es solo apoyada por sectores digamos, de altos recursos o de la oligarquía tradicional, sino que empieza a haber sectores populares que empiezan, que por cuestiones de la frustración que sienten con los gobiernos que supuestamente eran los que tenían que ocuparse de su destino, aparece este fenómeno, ¿no? Incluso recuerdo que cuando fue la protesta de los chalecos amarillos, yo no conocía, o sea, uno que no conocía la protesta de los chalecos amarillos, me decía, bueno, es una sublevación, hubiese pensado de obreros sindicalizados o de la izquierda, y resultó que después nos enteramos que había muchos participantes de la ultraderecha en esa rebelión, ¿no? ¿Cómo es esta participación, este proceso, esta participación digamos, de la derecha, este crecimiento de la derecha en los sectores populares, digamos? Bueno, está bien que hayas mencionado los chalecos amarillos porque es un buen ejemplo. ¿En qué sentido?
que se trató de sectores que vivían en la periferia de las ciudades, desorganizados, conductores de, de taxi, enfermeras, autónomas, porque esto surge porque aumentan el precio de la nafta. ¿Por qué salen a la calle? Porque aumentan el precio de la nafta. Es gente que no puede ir a trabajar sin el auto. Están en zonas periféricas donde el transporte público es flojo o casi inexistente y que hacen kilómetros y kilómetros por día. Bueno, y esa explosión que hubo, los partidos trataron de capitalizar. Y efectivamente la extrema derecha capitalizó una parte, muchísimo de esa gente no votaba, se abstenía o votaba a la extrema derecha. A ver, ¿cómo aplicas que una señora de un pueblito de 2.000 personas se la entrevista y dice, ¿usted a quién votó? Y yo voto a Marine Le Pen. ¿Por qué? Por el tema de migración. Pero en este pueblo no hay ningún inmigrante. Entonces, esa cultura, ¿no? De cómo la extrema derecha se va insuflando todo este odio contra el extranjero, está funcionando, y además porque una gran parte de la clase obrera ya no vota al Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo apenas, no llegó ni al 3%. Al principio, en los años 70, el Partido Comunista en Francia tenía 25% de votos. Y el Partido Socialista tuvo 1,7%. La candidata Anne Hidalgo tuvo 1,7% en las elecciones presidenciales. Bueno, y la explicación es que hay una deserción de una gran masa de gente pobres, de clase media, que no cree más en las instituciones, no cree en los partidos. ¿Y qué dicen? Bueno, Le Pen nunca gobernó, los otros ya gobernaron. No voy a votar a ella. Eso es lo que dice. Entonces, aquí el gran desafío de la izquierda es recuperar a esa masa de votantes. Con un programa, con una actividad constante, yendo casa por casa, haciendo reuniones, explicando y movilizando. No solamente la batalla se da en el Parlamento, se da en la calle. Hubo grandes movilizaciones en Francia últimamente. La huelga última de las 5 o 6 refinerías que pararon durante 3 semanas causó un descalabro total en la economía francesa. No había nada. Yeah. Y lograron 5% de aumento, más primas y esto, cuando la inflación es de 6,2 en Francia. ¿Cuánto? 6,2. Anual. De inflación. Anual. No se ría. Tenemos que aclarar eso acá, Carlos. No se ría. Vos decís 6,2 como una cosa tremenda, anual, claro, por eso digo, tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque los últimos 6, 7 años la inflación era de 1, de 0,8, de 1,2. Claro. Y los salarios no aumentan automáticamente. Solo el salario mínimo, que es de 1.308 euros, aumenta automáticamente con la inflación, no los otros salarios. Y entonces, el resto de la gente tiene que pelear para que haya aumento de salario en paritarias. Saben que hay solamente 8% de obreros, de trabajadores sindicalizados en Francia, nada más. La sindicalización es muy baja y hay 5 o 6 sindicatos, no todos están de acuerdo, el más combativo es la CGT, pero Force Ouvrière, la CFDT, etc. Y la derecha, la derecha de Macron se aprovecha de esta división. Por eso la unidad es fundamental. Vos dirías que tienen poco peso los sindicatos en Francia, menos peso del que tienen en la Argentina.
o sea, tienen peso individualmente algunos sindicatos en algunos lugares de trabajo, y cuando hay huelgas en los trenes, por ejemplo, eh, muchos se organizan por la base. Hay sindicatos que presionan a la dirección para que se movilicen. Pero bueno, hubo manifestaciones del sindicato de los trabajadores hospitalarios. Están destruyendo el hospital en Francia. Están cerrando camas. Entonces hay todo eso. La izquierda lo que tiene que hacer es federar todos estos movimientos. Entonces ahí Mélenchon llamó una gran manifestación el mes pasado, y los sindicatos dicen, no vamos nosotros como sindicatos. Esto es una marcha política. Hay problemas de esta característica, que no quiero entrar a dar detalles, pero es así. Que te quería preguntar, porque acá hay una pregunta de Daniel, que es interesante, que es, digamos, porque en la Argentina hay una influencia muy grande de los medios de comunicación en la opinión pública, digamos, ¿no? Es muy grande, digamos, y a favor de, digamos, de este pensamiento de podríamos decir, neoliberal, tirando hacia la derecha, ¿no? Acá hay un personaje como, no sé si lo debes conocer, como Milei, que Sí, seguramente lo conozco. conoces, bueno, seguramente sabes, ¿no? Que habla Sí, de, todo. muy parecido a cosas que vos estás contando, ¿no? Que habla de la casta, que señala a los políticos, ¿no? Pero que son personajes que aparecen, por lo menos en la Argentina, motorizados por los medios de comunicación, impulsados por los medios de comunicación. Como dos grandes, ¿no? Cuestiones que sería interesante, ¿no? ¿Cuál es y una cosa más quería preguntarte, en la Argentina, respecto de los lenguajes de odio, que son el vehículo que la derecha utiliza digamos, para estigmatizar al oponente y crecer, no hay ningún tipo de sanción en los medios de comunicación. Porque hay una legislación que es que privilegia lo que sería la libertad de expresión y no penaliza, no es punitivista. Tengo entendido que en Europa es un poco, digamos, como que hay un control un poquitín mayor al respecto. Pero bueno, te dejo las dos preguntas. La influencia en los medios de comunicación y esta cuestión de los lenguajes, ¿no? En los medios. Bueno, la influencia, también hay que hablar de las redes sociales, ¿no? Es decir, hoy la comunicación está, por un lado, en los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, y también las redes. En Francia, los medios están en manos de 8 millonarios, para resumir. Uno de ellos, que se llama Vincent Bolloré, es dueño de un canal de televisión, Canal Plus, pero tiene un canal específicamente, que es el C8, donde Éric Zemmour destiló todo su veneno durante años. Años a las 8:30, creo, en el momento de más escucha, y logró que este tipo, el año pasado, a esta altura, creo que fue en noviembre, después de sacar su libro que vendió en tres semanas 200.000 ejemplares, aparecía en las encuestas con 19% de intención de voto. Éric Zemmour. Los medios, claro, participan en la visibilidad de gente como esta. Ahora, después tenés los medios tradicionales. El Figaro es un medio de derecha, siempre fue de derecha, pero es la derecha conservadora. Tenés Le Monde, tenés Liberación, que está un poco más a la izquierda, pero están animados de millonarios. Lo que pasa es que hay leyes en Francia que le dan una fuerte presencia a los sindicatos y a los trabajadores de estos medios, que logran tener una cierta independencia de lo que puedan querer transmitir los dueños
a través de esos periódicos o de esa televisión. No tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina, con Clarín, Nación, Infobae y todo eso. Nada que ver. ¿Por qué? Bueno, todavía Francia sigue siendo Francia, ¿no? No es lo que era el país de los derechos humanos, pero todavía hay ciertas leyes. Pero respecto al audiovisual, por ejemplo, había una tasa histórica donde se pagaba 138 euros por año por cada persona que tenía un televisor. Había 23 millones de franceses que pagaban 138 euros por año. Nadie se quejaba, nadie. ¿Por qué? Porque los 30 y pico de millones de euros que se juntaban era para preservar la televisión pública, el audiovisual público. ¿Y qué voy a hacer? Y Macron viene y lo saca. Dice, yo prometí que iba a bajar los impuestos. Y saca ese impuesto y ahora va a ser el IVA el que va a recaudar, pero ¿quién va a distribuir? ¿Y cuánto va a distribuir? No se sabe. O sea, hay ataques sistemáticos a la libertad de prensa, a Mediapart. Recién hoy, después de 20 días, le habían censurado previamente un artículo sobre un escándalo que hubo en un lugar. Es un periódico digital de investigación. Censura previa. O sea, ojo, acá, y no es la extrema derecha la que está gobernando, pero la extrema derecha insufla, lo que decíamos antes, ¿no? Culturalmente está tratando de imponer la agenda de un gobierno que se decía ni de derecha de izquierda, o de izquierda y de derecha, es un gobierno claramente de derecha. No sé si respondía a la pregunta. Sí, sí, sí. Mirá, te leo, más allá de preguntas, hay un par de afirmaciones respecto de la izquierda, más que nada. Marcelo dice que para la izquierda avanzar es remar en dulce de leche, porque los valores de la sociedad son más egoístas que solidarios. Juan Carlos dice, las izquierdas no tienen voluntad real de poder, y se presenta como militante del FIT. Bueno, como esto que un poco está pasando, ¿no?, en la Argentina, este cuestionamiento, digamos, y esta desilusión en la Argentina también con los sectores de izquierda. Acá me preguntan por Inglaterra, ¿no? Como que por Corbyn y por el laborismo en Inglaterra, como opción progresista. Uno desde acá, desde la Argentina, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? Como que veo, de hecho, como a Inglaterra algo separado de Europa. De hecho, creo que lo está. ¿Ves alguna posibilidad de cambio ahí o también hay una posibilidad de avance de la ultraderecha? No pareciera, no sé cómo lo En ves. Inglaterra no hay una ultraderecha fuerte como los países que yo describí, porque los Tories, en el mismo gobierno conservador, ellos hacen una política que no les hace falta una extrema derecha. Y el laborismo es exactamente lo que describí, ¿no? Es decir, no ha logrado, digamos, evitar lo del Brexit, que ahora están sufriendo mucho, y hubo últimamente una serie de encuestas que la mayoría de la gente quiere volver a Europa, porque Inglaterra está sufriendo una crisis económica y una crisis política, porque la última primera ministra tuvo que renunciar a las 3 semanas. Así que hubo grandes huelgas últimamente, ferroviarios, hubo huelgas muy importantes que hacía mucho tiempo que no se veía. Yo creo que el ala izquierda del laborismo puede ser Jeremy Corbyn, no sé, no conozco bien en detalle lo que está pasando internamente, en las crisis uno dice, bueno, o gana la derecha o gana la izquierda, todo depende del elemento subjetivo, ¿no? Así, como decía alguien, las crisis objetivas para la revolución están dadas, el tema es la cuestión subjetiva, quién la dirige, la revolución.
Ujú. Pero estamos en una época de guerras y de muy poca revolución, a pesar de que estamos viendo que hay movimientos importantes en Irán, incluso en China, en fin, contra el autoritarismo. Pero bueno, Trump sigue vivito y coleando, y Bolsonaro perdió las elecciones, pero ojo, al piojo. Mm. Es decir, el bolsonarismo existe, y está muy organizado, son muchos. Bueno, no sé cómo va a terminar eso, pero la Sí. situación es preocupante, obviamente es preocupante. Una cosa llamativa que te quería preguntar, que es, bueno, uno ve estos gobiernos europeos o estos movimientos europeos que de derecha o de extrema derecha, que en realidad tienen todo el ADN del antisemitismo, pero tienen una excelente relación con Israel. O sea, es una dualidad que desde que a todos nos llama bueno, ya nos empieza a dejar de llamar la atención, pero bueno, en un principio nos llamaba la atención. Eh, Como esto, o Orban, o todos estos gobiernos que tienen un origen en el antisemitismo, eh, se, tienen una relación privilegiada, o buscan una relación privilegiada, por lo menos con el Israel de Netanyahu, ¿no? No sé si cómo lo ves eso vos. Sí, ahí el judaísmo no tiene nada que ver. Es la posición política de Israel, eh, esa derecha que se incrusta cada vez más, ultraderecha ahora, el último gobierno que acaba de formar Netanyahu, no tiene, es decir, hay una cierta lógica de toda esta extrema derecha que apoya al gobierno de Israel. Eh, y no te puedo decir más, porque eh, si hay dejos de antisemitismo en esta extrema derecha, lo que prima no es eso, sino la posición de Israel eh, respecto de eh, la alianza con Estados Unidos, eh, contra Irán, en fin, es decir, entramos más en una cuestión geopolítica Mm. que antisemita o no antisemita, ¿no? Judío o no judío. Bueno, muy bien. Yo no sé, te quería también preguntar por el tema de la guerra, ¿no? Porque vos sabés cómo son los portales de noticias. La guerra fue guerra al principio y ahora no ocupa lugar en las noticias, ¿no? Y yo quisiera, me gustaría saber, o nos gustaría saber si en Europa se vive la guerra, porque la guerra está sucediendo prácticamente en Europa. Este, Es y, claro que se y vive. digo, se vive, ¿sí? Se vive y se siente, porque la recomendación, vamos a tener cortes de gas y de luz en enero casi seguramente. Es decir, la crisis energética se siente, si vas a comprar aceite de girasol no encontrás en los supermercados, en fin, eh, pero se siente porque estamos a 1000 y pico de kilómetros de Ucrania y, y vamos a tener que bajar la calefacción a 19 grados como máximo. Hay una serie de consignas para evitar que haya cortes, eh, y la inflación es producto de la guerra. La inflación, y toda la gente lo está viviendo todos los días. Nosotros, Así que bueno, eh, está presente todos los días la guerra, además hay programas muy interesantes en la televisión, de debates, bueno, la mayoría de los invitados están contra Rusia, ¿no? Eh, Saben que en Europa es imposible acceder a RT y a Sputnik. Está cortado. Cuando me mandan algún mensajito de Twitter con un link
Sputnik o RT, no puedo abrir. Entonces, está todo, la información está deformada. Pero, bueno, no quiero entrar en el debate de la guerra porque No, no. pero bueno, sí, bueno, Pero a tu pregunta, sí, se siente todos los días, está presente en los medios televisivos, está presente en las redes y está presente en los diarios y en la televisión. Y la gente aquí está harta, ¿no? Es decir, quiere que se termine esta historia. Y si bien mayoritariamente hay un apoyo a Ucrania, al principio hubo mucho apoyo, mandaban víveres, la gente. Ahora la cosa, hay gente que dice, bueno, este Zelensky, la verdad que debería parar la mano y hacer un pacto con Putin y a ver, que haya paz, porque no, esto no puede ser. Entonces, estas son las cosas que se escuchan. Eh, y bueno, algunos opinan que en realidad esto es una guerra entre dos imperialismos, el imperialismo norteamericano y el imperialismo ruso. Y que los ucranianos están sufriendo esa confrontación, ¿no? En fin, hay sí, para todos los podríamos hablar, gustos. yo me imagino podríamos hablar un rato largo más, pero esto, no sé qué hora es en Francia ahora, donde hay. Mirá, son la 1 menos 10 Mirá, uy, bueno, y no, es muy un- agradable estar charlando con ustedes, la verdad que me estimula, bueno, porque eh, sí, porque es una manera de estar en contacto con argentinos. Acá estoy en contacto con argentinos, pero son algunos más franceses que argentinos. Entonces, estar en directo con ustedes me viene fantástico. Pero bueno, tampoco quiero abusar de la atención. Gracias por las preguntas y bueno, veremos bueno, si algún representante del llamamiento se viene para aquí y hacemos una campañita. no, está bien, a mí me entusiasma el tema de la sucursal del llamamiento en Francia, desde ya me ofrezco desinteresadamente a una estadía en París, digamos, para, bueno, para trabajar, una estadía de un tiempo, digamos, ¿no? Bueno, pero por ahora creo que no va a suceder, digamos. Pero bueno, pero creo que no estaría mal, ¿eh? Creo que una internacional judía progresista no estaría mal. Sí, sí. Eh, Así que bueno, Carlos, yo te quiero agradecer un montón. Sé que es tarde, la verdad que es súper interesante. Les agradezco a todos los que hicieron preguntas y que aportaron. Si querés, Carlos, no sé, querés, te dejo finalizar la charla a vos. Eh, si querés decirnos algo. Sí, bueno, eh, yo sigo la producción del llamamiento, los artículos. Aparte, comparto con Jorge Elbaum el espacio de la Internacional Progresista, de los argentinos de la Internacional Progresista, al cual yo adherí, que también es un movimiento interesante para analizar. Y eh, yo estoy muy pendiente de lo que pasa en Argentina, a pesar de que me instalé aquí con mi familia, creé una nueva familia. La Argentina es algo que no se va nunca, ¿no? Ni del cuore ni de la cabeza. Y yo creo que el contacto con compañeros de allá, compañeras de allá, así, este tipo de charlas, me da la sensación de que, bueno, que algo está pasando, ¿no? Que hay un interés en que las cosas cambien eh, y que, bueno, espero que el año que viene en las elecciones podamos resolver con una candidatura como corresponde y ganarle a la derecha y extrema derecha, que están ahí muy juntitas en el PRO y fuera del PRO. Y bueno, yo no, aliento a los compañeros que se organicen, que se unan
que tengan un programa y condiciones de discusión serias para avanzar y lograr que el año que viene tengamos un gobierno nacional y popular. Les Muy mando bien. un gran abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Puedo hablar un creo, segundo? ¿Me puede dar un creo segundo nomás? que, Hola, hola. un segundito, sí. Creo Sí, que sí. el deseo tuyo, Carlos, es un deseo compartido por, por muchos. A mí me gustaría, no sé si, lástima que Luis, que quería presentarte, que quería, bueno, presentarte y hablar un minuto, no se pudo comunicar, no se pudo conectar. Este, Así que bueno, nada, ahora los que quieran desmutearse y saludar, pero bueno, Carlos, nos volveremos a ver, volveremos a charlar, volveremos a conversar, porque y podemos crear este ida y vuelta, y ya que existe la internacional progresista, podemos hacer la internacional judía progresista, que este, podemos llegar a tener bastante adhesión. Así que Muy bien. bueno, gracias a todos los que hoy vinieron en un día, este día tan especial. Vamos a Argentina el sábado que viene. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así que gracias a todos. Se pueden Gracias, desmutear chicos. ahora. Gracias a todos. Gracias La a gente los del llamamiento es como, organizadores. Carlos, la gente del llamamiento es como esa gente que en los cumpleaños no se va, ¿viste? Se quiere ir última, que se queda, ¿viste? En los cumpleaños siempre hay gente que nunca se va, ¿viste? Que se queda, que espera, que quiere, bueno, así la gente del llamamiento. Dame 30 segundos reloj. Quiero hacer un mini pedido a Carlos. Tal. Sí, dale, Jorge. Sí, cuando empezaste tu conversación, hablaste de 4 elementos, 4 temas, y no pude, tuve un problema de audio. ¿Hay posibilidad de que le mandes por escrito a Pablo o a Marcelo? Que Se lo voy a mandar, sí, sí, sí. Así Van a le mandar la desarrollo. grabación, ¿no? Sí, vamos a perdón, subir. ahí está. Sí, Marcelo Barón, ahí les va a hablar él, que es el responsable. Marcelo, todo tuyo. No, está bien. Ahora bajamos la grabación, la editamos Bueno. un poquito y la subimos entre mañana y pasado. Va a Perfecto. estar. Y Bueno, usé 10 segundos nada más de mi tiempo. Ahora No, vamos a gracias. 10 segundos. Carlos, Sí. yo tengo muy buen contacto con un intendente de Chile, Sí. una ciudad que se llama Recoleta, de 200.000 habitantes. Está viniendo cada 3 o 4 meses acá a Córdoba. Él es palestino, fue dirigente del Club Palestino de Chile, que dicen que tiene como 500.000 palestinos Chile, y a su vez tiene contactos con la comunidad judía de Chile. Así que en algún momento yo le paso a Pablo o a Marcelo el contacto, a ver si podemos Dale. armar algo con los colombianos y con el Bueno. chileno que son los 2 contactos que tengo. El de Colombia también, tengo llegada directa con la vicepresidenta. Y bueno, Muy ese bien. tema también podemos hablarlo. Perfecto. Dale, dale. ¿Puedo Bueno, hacer un saludo especial por a mi, supuesto, todos los que a mi quieras. querido amigo Eduardo Josami, que hace mucho Eduardo, ¿estás ahí? nos vimos, Sí, está nos acá. vimos Sí. en octubre del 2019 en Buenos Aires, y desde ahí no viajé más por la pandemia y por otras razones, y la verdad que estoy contento de verte, Eduardo, escuchándome atentamente. Eduardo, todo tuya la palabra. No, Te quería saludar. estoy Contestá muy el saludo. contento yo también. En general lo sigo a Carlos a través de las cosas que escribe y los chats, los WhatsApp que intercambiamos, pero y a veces bueno, se extraña un contacto más personal, sobre todo en momentos tan difíciles para entender la política en el mundo y en la Argentina. Entonces, hay interlocutores que uno ha ido construyendo durante años y que realmente de pronto se extrañan. Por eso, bueno, por suerte pude tener tiempo para asistir a esta charla que me pareció interesantísima y bueno, le agradezco al llamamiento que una vez más me ha dado posibilidad de participar en actividades estamos todos de una u otra manera. Gracias, Eduardo. Bueno, gente, un Bueno, abrazo a todos. Gracias gracias. gracias por haber
participado. Bueno, Hasta pronto. les vamos a avisar de nuestras próximas actividades, los vamos a tener al tanto. Un abrazo enorme para todos, gracias Carlos, nos volveremos a ver. Abrazo a todos. Gracias igualmente. Gracias. Gracias a Felicitaciones, todos. compañeros, a los que organizaron la charla. Abrazos y gracias. Muchas gracias. Sí. Chao.